este caso, Néstor Isidro, y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación. En la conferencia matutina fue revelado que el mismo día de la detención de El Nini, una jueza giró un amparo en defensa del hombre acusado por el gobierno de México de ser jefe de escoltas de los Chapitos y por el cual el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $3 millones. Mientras que desde Estados Unidos el procurador norteamericano está presionando para que ya se lo entreguen, pero voy por partes. Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, fue detenido el 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, en un operativo en donde participaron alrededor de 300 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y la Marina. A El Nini, el gobierno federal le atribuye el culiacanazo y el reciente asesinato de una familia, y su captura ocurre en medio de fuertes rumores de una traición por parte de los Chapitos para frenar la presión del gobierno de México para capturar a quien ordenó la muerte de esa familia, en donde había un niño entre las víctimas. La captura del Nini ocurrió sin enfrentamientos de por medio y fue sorprendido por elementos federales en boxer en pleno descanso. Su traslado a la Ciudad de México fue rápido a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. De allí fue trasladado al Reclusorio Norte, en donde tuvo su audiencia inicial y en donde el juez le dio 60 días a las autoridades para que reúnan elementos de prueba y para que el gobierno de los Estados Unidos formalice la petición de extradición. Terminada la audiencia, El Nini fue llevado al penal del Altiplano para permanecer bajo prisión preventiva en el mismo penal en donde el Chapo Guzmán escapó por segunda vez. Ahora bien, hasta allí nos habíamos quedado con la información pública disponible debido a que estas audiencias y procesos se mantienen en sigilo. Mientras tanto, en las calles comenzaron a aparecer narcomensajes acusando a los Chapitos de traición. Sin embargo, a la par, la Fiscalía General de la República inició una cacería de cómplices del Nini con el objetivo de desarticular a toda su estructura y evitar posibles disturbios en protesta. Hasta el último reporte sumaban 17 las personas detenidas. Fiscalía General de la República en la delegación Sonora hizo unos cateos de la mayor relevancia en Sonorita, en San Luis Río Colorado y también en Guaymas, todos con resultados buenos. En este fin de semana fueron 17. A quien acabas de escuchar es a Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República, sobre la detención del agente de El Nini. No me desvío más del tema, pero hazme saber en la caja de comentarios si quieres un video sobre la cacería de los cómplices de El Nini que ha iniciado el gobierno federal. Continúo con lo que ocurrió en la conferencia matutina en voz del general y subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio. El último es el caso de Néstor Isidro N. y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación. Sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos. Esto fue dicho hace apenas unas horas en la conferencia matutina como parte de una sección llamada Cero Impunidad, en la que el Ejecutivo busca exhibir y poner en entredicho el actuar del Poder Judicial, que tienen como objetivo orientar a la opinión pública a que se permita la elección de magistrados mediante el voto, de ministros. Esta noticia tomó por sorpresa a todos debido a que no existía registro público del amparo al que hizo referencia el subsecretario de Seguridad. Lo que se sabe hasta este momento es que el gobierno de México quiere extraditar a El Nini sin un juicio de extradición de por medio, luego de que la Corte, el 22 de febrero del 2021, la Corte Federal del Distrito de Columbia ordenó su captura por cargos de conspiración para tráfico de cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y represalias contra testigos. Incluso ya en abril, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York giró una segunda orden de aprehensión
por participar en una empresa criminal, conspiración para la aportación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y lavado de dinero. Es más, todavía ayer el Procurador General de Estados Unidos, Merrick Garland, insistió desde la Fiscalía General del Distrito Sur de Manhattan en la solicitud para que el gobierno de México extradite a El Nini. Y tengo que ser claro, lo único que se sabe sobre el amparo es lo que se dijo en la conferencia matutina, mas no se conoce de otra fuente detalles, los términos de este mismo amparo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también reaccionó ante esta decisión de la jueza y esto fue lo que dijo hace unas horas. Este caso, Néstor Isidro, y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco. Por cierto, antes de que continúe el clip, te recuerdo y te invito a que te sumes a mi canal de WhatsApp y a que veas todos los videos que he hecho sobre el Nini en la lista de reproducción, noticias sobre el Nini. Lo he destacado en la página principal de este espacio. Continúa. A todas luces. No se necesita ser doctor en Derecho, pertenecer al Instituto de la Transparencia, de Ciencia Jurídica de la UNAM. Sí, o a los colegios de abogados. Ojalá y algún día estos colegios de abogados, ¿no?, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, llamara a una rueda de prensa y denunciara todo esto, pero se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice.